a quienes les he podido mandar un mensaje. Leyeron. Hoy quiero tratar un tema titulado Controlando la preocupación, la ansiedad y la depresión. Quiero saludar a quienes nos están viendo o escuchando a través de internet. Que el amor del Señor sea sobre cada uno. Este tema vino fuerte a mi corazón esta semana y sé que no es un tema común para hablar de los púlpitos. Yo no sé si lo he hecho alguna vez atrás. Por eso quiero tratarlo con seriedad, con mucho respeto y de la mejor manera, utilizando algo de la ciencia, pero también, por supuesto, especialmente la palabra de Dios. El tema no es teoría para mí, no es un tema del cual he leído simplemente, sino que son situaciones que he pasado en mi vida. Algunas las paso, sé lo que son, sé a dónde pueden llevar, y por eso lo que hoy pueda decirles lo digo por experiencia. Controlando la preocupación en primer lugar. El diccionario dice preocupación, dicho de algo que ha ocurrido o que va a ocurrir. Ella produce intranquilidad, temor, inquietud o angustia. Y no digo, por supuesto, que como seres humanos no nos preocupemos por diferentes situaciones por las cuales podemos atravesar en nuestra vida. Pero lo que nunca debemos ni podemos olvidar, queridos, es que Jesús está con nosotros siempre, y Él está con nosotros en toda circunstancia a la cual tú y yo debamos de atravesar. Eso nunca podemos olvidarnos ni debemos olvidarnos como hijos e hijas de Dios. Muchas veces nos preocupamos por cosas materiales, de las cuales Jesús habló en lo que se le llama el famoso Sermón del Monte. Sé que es humano preocuparnos aún por cosas materiales, pero quiero leerles lo que Jesús dijo en cuanto a esto. Estas palabras, las palabras de Jesús. Por lo tanto, te aconsejo que no te preocupes por la comida, la bebida, el dinero y la ropa, porque tienes vida, y eso es más importante que comer y vestir. Fíjate en los pájaros, que no siembran ni cosechan, ni andan guardando comida, y tu Padre Celestial los alimenta. Para Él tú vales mucho más que cualquier ave. Además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Para qué preocuparse de la ropa? Mira los lirios del campo, que no se preocupan del vestido, y ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió jamás con tanta belleza. Y si Dios cuida tan admirablemente de las flores, que hoy están aquí y mañana no están, ¿no cuidará mucho más de ti? Me dice a mí, hombre de poca fe. Por lo tanto, no te andes preocupando de si tienes comida o de si tienes ropa. Los paganos, o sea, los que no tienen a Dios, son los que siempre se andan preocupando de esas cosas. Recuerda que tu Padre Celestial sabe lo que tú necesitas y te lo proporcionará si le das a Él el primer lugar en tu vida. No te afanes por el mañana, porque el mañana está en las manos de Dios. Confía, pues, en Él. Aleluya. Confía, pues, en Él. Y lo que Jesús habla aquí no necesita ningún comentario. Creo que cada uno de nosotros lo ha entendido perfectamente. La cosa es que cuando nos preocupamos en demasía,
o sea, demasiado. Vemos el futuro con pesimismo y todo se vuelve negativo. Vemos todo oscuro, todo gris, todo negro, todo difícil, todo imposible. Alguien dijo, la preocupación tiene su fundamento en el temor al futuro, tal como lo dijo Jesús. Viene de pensamientos que se transforman en ideas venenosas, que causan mucho daño a la persona que los tiene y aún a aquellos que están a su alrededor. Según la ciencia, cuando tenemos una fuerte preocupación, hay en nosotros un proceso biológico. Ese mismo proceso pone nuestro cerebro al rojo vivo y altera todo nuestro organismo. Pone a las personas tensas, irritables, y es una especie de lupa. Todos saben lo que es una lupa, ¿verdad? Es una especie de lupa que hace ver las cosas más grandes de lo que son. Cuando tengo una letra que es muy chiquitita, agarro una letra, una lupa, la pongo por acá y se vuelve grande. Así es muchas veces la preocupación. Y es verdad, la preocupación en exceso es una causa de muchos conflictos en los matrimonios, en las familias y aún en nuestras relaciones personales. Y por eso debemos aprender a controlarla con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 8. Dice, estamos acosados por problemas, pero no estamos aplastados ni vencidos. Nos vemos en apuros, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos destruyen interiormente. A cada rato este cuerpo nuestro se enfrenta a la muerte al igual que Jesús, para que quede de manifiesto que el Jesús viviente que está con nosotros nos guarda. El Jesús viviente que está con nosotros nos guarda. Podemos preocuparnos, dice el apóstol en otras palabras, pero no desesperarnos. No desesperarnos porque Jesús está con nosotros y Él ha prometido y Él tiene todas las cosas en sus manos. Él tiene nuestras vidas en sus manos, como leímos cuando tú y yo le damos a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Y la preocupación muchas veces lleva al ser humano un escalón más. Y ese escalón se llama la ansiedad. La ansiedad. El diccionario dice, la ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Es una angustia que no permite sosiego. O sea, es un estado donde no podemos tener tranquilidad ni podemos tener serenidad. La ciencia dice, la ansiedad es la manifestación física de un alto nivel de preocupación. Pone a la gente muy nerviosa, escucha, produce contracciones musculares, no permite a la sangre fluir libremente y produce fuertes palpitaciones del corazón. Entre otras cosas, la ansiedad en exceso puede producir en el ser humano el stroke o el infarto. La ansiedad es mala, es dañina, es negativa, es capaz de destruir toda relación y es capaz de destruir nuestras vidas. Hace unos domingos atrás, la hermana Irma leía el Proverbios y decía que es muy bueno leer los Proverbios. Y empecé a buscar también en el libro de los Proverbios las palabras sabias de este hombre llamado Salomón. Y en Proverbios 12:25 dice lo siguiente:
Los corazones ansiosos están apesadumbrados, pero una palabra de aliento produce maravillas. Lo vuelvo a leer. Los corazones ansiosos están apesadumbrados, pero una palabra de aliento produce maravillas. Queridos, una buena palabra es muchas veces una muy buena solución para controlar la ansiedad. Y por eso, permíteme decirte qué importante es como familia poder alentarnos y animarnos unos a otros. Porque todos estamos expuestos a pasar situaciones de preocupación en exceso o también de ansiedad. Y qué bueno es que como familia, cuando veamos un hermano, una hermana en situaciones de ansiedad, podamos tener una palabra de aliento, una palabra de ánimo que levante a esa persona cuando está caída. Pero claro, ni que hablar que la mejor palabra es la palabra del Señor. La palabra que podamos encontrar en la Biblia, que ahí hay promesas en cantidad, promesas del Señor que nos levantan el ánimo, que nos alientan a seguir adelante, que nos ayudan, entre otras cosas, como cantábamos, a pronunciar el nombre de Jesús. Y cuántas cosas hermosas se pueden producir en nuestras vidas cuando mencionamos el nombre de Jesús. La Biblia tiene en sí misma vida, porque la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia son las palabras de Dios enviadas desde el cielo para cada uno de nosotros. La Biblia tiene vida en sí misma, y cuando meditamos en ella, queridos, viene un sentimiento de esperanza, viene un sentimiento de entusiasmo, viene un sentimiento de alegría a cada una de nuestras vidas, en preocupación y en ansiedad. Otra palabra del sabio Salomón en los Proverbios, el capítulo 15 y el verso 15, dice: todos los días del afligido son tristes, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Lo repito, todos los días del afligido son tristes, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Y todos saben lo que quiere decir la palabra banquete, ¿verdad? Es una fiesta grande, donde hay de todo bueno. Ahora, ¿qué quiere decir el sabio Salomón con estas palabras? Entre otras cosas, que los que viven con ansiedad, cada día se pone más difícil. Nada mejora, al contrario, todo va de mal en peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener un corazón en banquete? En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer para tener un corazón alegre, un corazón feliz, un corazón con esperanza? Lo que tenemos que hacer es dedicar más tiempo a meditar en la palabra de Dios. Tenemos que dedicar más tiempo a comer de las promesas que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Y también tenemos que dedicar más tiempo a hablar con Él. Él nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a través de la oración. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, sobre nuestro Padre, sobre nuestro buen pastor. Y todo tiene que tener un porqué. Y el echar nuestras ansiedades sobre Él, el porqué, es porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque somos sus hijos y sus hijas. Hombres y mujeres a quienes Él ama, por quienes Él está preocupado y quiere vernos felices. Él quiere vernos caminando en victoria. Él quiere vernos
caminando en banquete. La preocupación en exceso, la ansiedad, digamos que son los nombres cuyo apellido es la depresión. Lo repito, la preocupación en exceso, la ansiedad, son los nombres cuyo apellido es la depresión. Leía, algunos dicen que la depresión no tiene nada que ver con la ansiedad, otros dicen que la ansiedad está antes de la depresión. Leía un psicólogo que decía, muchas veces la depresión viene como consecuencia de no saber controlar la ansiedad. Y acabo de decirles cuál es la forma de controlar la ansiedad. Leer más su palabra, buscar las promesas de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros, esas promesas que nos alientan, esas promesas que nos dan ánimo, que nos levantan cuando estamos caídos, que nos ayudan y nos invitan a seguir caminando adelante en el nombre de Jesús y tomados de la mano de Él. La medicina, bueno, en cuanto a la depresión, tiene un montón de nombres que no los voy a leer porque yo tampoco los entiendo. Pero miré el diccionario y dice que la depresión es un síndrome caracterizado por una profunda tristeza y por impedir las funciones psíquicas. O sea, la persona hace cosas sin pensar o sin en realidad querer hacerlas. Ahora lo digo yo, ya no lo que dice el diccionario. Entre otras cosas, el suicidio. La depresión es como un asesino silencioso. No respeta ni clase social, ni raza, ni cultura, ni religión. Y digo esto último, queridos, porque todos, aún los cristianos, aún los pastores, estamos expuestos a este asesino silencioso. Conozco dos pastores muy de cerca, cuya depresión fue tan fuerte, tan dura, tan difícil, que los llevó a intentar quitarse la vida. No lo lograron porque Dios envió ángeles en el momento justo, o sea, mandó personas que fueron enviadas como ángeles, que llegaron a tiempo para ayudarles. A uno le sacaron la soga del cuello, a otros llegaron a tiempo para enviarlo al hospital a hacerles un lavado de estómago. Pero sabes, cuando voy a la Biblia, y por eso digo todos estamos expuestos, si no estamos realmente agarrados del Señor. En la Biblia hay un hombre de Dios, un profeta, que logró grandes victorias para el pueblo de Dios. Pero luego de una gran victoria lo vemos a este hombre metido en una cueva, pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Y ese era nada menos que el profeta Elías, un tremendo hombre de Dios, que logró tremendas victorias, entre otras, solo contra, creo que eran 400 profetas de Baal. Él solo, contra los 400 profetas de Baal, pudo llevar al pueblo de Dios en victoria. Sin embargo, luego de esa tremenda victoria, él pasa a un tremendo momento de depresión, el cual le pide a Dios que le quite la vida. También conozco a otro, cuyo amor a la familia era tan grande, lo mismo que su fe en el Dios que es el dueño de la vida. Eso no debemos nunca olvidarnos como seres humanos. Dios es el dueño de la vida. Y esa persona también sabía que Dios todo lo puede, que Dios todo lo puede, inclusive sacarnos de la depresión más profunda. Dios hizo que esa persona buscara por todos los medios
salir de esa situación. Con la ayuda de la medicina, con terapia, con la palabra de Dios, con la oración, y pudo salir adelante en victoria. Ese hombre está hoy delante de ustedes, dando testimonio de lo maravilloso, lo bueno y lo poderoso que es Dios. Capaz de sacarnos de la más profunda depresión. Queridos, Dios es un Dios que nos ama así como somos. Ante Dios no tenemos que disimular, como a veces lo tenemos que hacer como seres humanos, como a veces yo como pastor lo he hecho tantas veces, mostrar una cara de alegría cuando por dentro el corazón está llorando. Pero con Dios no tenemos que hacerlo. Con Dios, a Dios podemos ir tal como somos, mostrarnos tal como somos, porque Él nos ve, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Es un Dios que nos comprende. Cuando pasamos situaciones difíciles, Él es un Dios que nos comprende. Aun cuando erramos en el camino, aun cuando caemos en el camino, Dios es un Dios que nos comprende. Él nos hizo, sabe de qué material estamos hechos y por eso nos comprende. Y por eso una vez y otra vez y otra vez nos da una nueva oportunidad para tomarnos de la mano y seguir caminando con Él. Aleluya. Dios es un Dios bueno, no solo que nos comprende, sino que siempre está dispuesto a ayudarnos. Siempre está dispuesto a ayudarnos. No sé por qué digo esto. Quizás hay alguien que me está viendo, me está escuchando, quizás especialmente a través de internet. Pero el diablo quiere hacernos creer o llevarnos a pensar que el suicidio es una manera de terminar la vida. Y sí se termina la vida física, pero la vida no solo en la tierra. La vida continúa. La vida es eterna. La gran pregunta es, ¿dónde pasaremos la eternidad? Esa es la gran pregunta. Y cuando yo pensaba en esto, yo dije, Señor, yo quiero pasar la eternidad del cielo contigo. Aleluya. ¿Y tú, hermano, hermana? ¿Y tú, mi amigo que me estás viendo? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? En esta semana nos vimos sorprendidos por la noticia del suicidio del conocido actor Robin Williams. Y yo pensaba, tenía familia, tenía fama, tenía dinero, tenía trabajo, tenía admiración, pero le faltaba lo más importante, la paz de Jesús en el corazón. La paz de Jesús en el corazón. Querido, lo que el dinero, la fama, la admiración de la gente, todo el confort que podamos tener en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, todo lo que eso no nos puede dar, hay alguien que sí lo puede dar, y ese alguien se llama Jesús. Y ese alguien se llama Jesús. Y si hoy estoy hablando de este tema, es para terminar diciendo, levantemos la mirada, porque hay alguien que tiene la solución a todos nuestros problemas, y ese alguien se llama Jesús. Y ese alguien se llama Jesús. Aleluya. Ese Jesús que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Esa paz que hoy está y mañana no está. Jesús dijo, no como el mundo la da, yo os la doy. Solo Él puede darnos la paz que está por encima de toda preocupación, por encima de toda ansiedad, por encima de toda depresión, por más profunda que ella sea. El profeta Isaías dice, el Señor guardará en completa paz. El Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado.
permíteme decirte, hermano y hermana, amigo que nos estás viendo, vale la pena confiar en Dios. Vale la pena confiar en Dios. Aleluya. Y para terminar, quiero dejarte un texto de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe lo siguiente en su carta a los Filipenses, el capítulo 4, versos 6 y 7. No se afanen por nada, más bien oren por todo. Presenten ante Dios sus necesidades y después no dejen de darle gracias por sus respuestas. Haciendo esto, sabrán ustedes lo que es la paz de Dios, la cual es tan extraordinariamente maravillosa que la mente humana no podrá jamás entenderla. Su paz mantendrá sus pensamientos y su corazón en la quietud y el descanso de la fe en Jesucristo. Así que ahora, hermanos, leo un poquito más. Antes de terminar esta carta, deseo decirles algo más. Centren ustedes su pensamiento en lo que es verdadero, lo que es noble y lo que es justo. Piensen en lo que es puro, amable y honorable, y en las virtudes de los demás. Piensen en todo aquello por lo cual pueden alabar a Dios y estar contentos. Sigan aprendiendo en práctica sigan poniendo en práctica lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, dice el apóstol Pablo, y el Dios de paz estará con ustedes. Si te has sentido alguna vez o si te sientes hoy presa de la preocupación en exceso, de la ansiedad o de la depresión, te invito a hablar con Dios. Te invito a decirle a Dios cómo te sientes. Pero también dale gracias por su presencia en tu vida. Dile gracias, Señor. Me siento así, 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 pero gracias porque tú estás en mí. Gracias porque tú vives en mí. Y si hay alguien que me está escuchando o viendo y no tiene la seguridad que Jesús está en tu vida, quiero decirte hoy, abre tu corazón y recibe a Jesús en tu vida. Dile, Señor, aquí está mi vida, te recibo para que puedas hacer conmigo lo que tú quieras. Perdona mis pecados, dame una nueva vida, hazme un hijo, una hija de Dios. Y cuando lo hagamos, su promesa, queridos, de llenarnos de paz, de llenarnos de tranquilidad, de darnos un verdadero descanso, se hará una realidad en nuestras vidas. Jesús dijo, vengan a mí los cansados y afligidos, y yo les voy a dar descanso. Aleluya. Vengan a mí. ¿Cuánto cuesta? ¿Es difícil? No. El precio ya lo pagó Jesús cuando murió en la cruz. Es solo venir a Él con un corazón humilde, contrito, arrepentido, y decirle, Jesús, aquí estoy. Aquí estoy. Vengo cansado, vengo afligido, pero vengo buscando tu descanso. Y Él ha prometido darnos. Él está con los brazos abiertos, diciéndote, ven a mí. Si estás afligido, si estás cansado, si estás preocupado, si estás con ansiedad, si estás sintiendo con depresión, ven a mí, dice Jesús. Yo te daré paz, te daré descanso y haré de ti una persona feliz. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, entregado esta palabra, estaba mi corazón. Tú sabes por qué, Señor. Tú sabes si hay quienes necesitaban escuchar esta palabra hoy.
Tú lo sabes, Señor. Tú sabes si hay quienes necesitan abrir su corazón para recibir la paz y el descanso que solo tú, Señor, puedes dar al corazón humano. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos alienta, tu palabra nos da ánimo, tu palabra nos levanta, aleluya. Tu palabra trae a nosotros paz, alegría, entusiasmo, fuerzas para seguir adelante en el camino que tenemos hasta llegar a la meta. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que nos conoce, que nos comprende, pero también un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Padre, te pido en el nombre de Jesús, por aquellos que quizás nos están viendo a través de internet y están pasando por momentos difíciles, de angustia, de ansiedad, de depresión. Te pido en el nombre de Jesús que tú extiendas tu mano, que tú toques sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. Aquellos que están aquí, Señor, en el templo, tú les conoces. Tú sabes lo que hay en sus corazones, en sus sentimientos. Tú sabes lo que ahora está dando vuelta en el mundo de sus pensamientos. Espíritu Santo, te pido que en esta hora tú vengas a ellos con fuerza, con poder, con palabras de ánimo, de aliento, de esperanza. Quite todo pensamiento negativo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quita, Señor, todo pensamiento negativo, todo pensamiento dañino, Señor, todo pensamiento enviado desde el infierno. Padre, en el nombre de Jesús, lo rechazamos y lo enviamos fuera, en el nombre de Jesús. Y en lugar de eso, Señor, ven con tu paz, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ven con tu descanso, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos dice, nos invita a que en ti podemos descansar. Tú le decías al hombre que tú levantaste para guiar a todo un pueblo, tú le dijiste: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios, tú estás diciendo esas mismas palabras en este lugar y a aquellos que la necesitan. Te bendigo, Padre. Hermano y hermana, si estás pasando momentos difíciles, recibe la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Él ahora te dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Proclama el nombre de Jesús. Proclama la victoria que hay en el nombre de Jesús. Proclama que en el nombre de Jesús hay gozo, hay paz, hay esperanza. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo sé que tú lo harás. Yo sé que tú lo estás haciendo, Espíritu Santo. Tú estás obrando en este lugar. Aleluya. Te bendigo, Señor. Y te doy gracias. Te doy gracias, Señor.